Bien, pues bienvenidos a esta sesión ordinaria del Pleno del Ayuntamiento de Covisa. Comienza la sesión y comienza por el primer punto del orden del día, que es la lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión ordinaria de 15 de abril y la extraordinaria del 13 de mayo, así como la extraordinaria del 27 de junio. ¿Tenéis alguna cuestión sobre el acta? ¿Votos a favor de la aprobación del acta? Vale. Bueno, también quería excusar la no asistencia de Tania porque está fuera, ¿vale? Vale, pues vamos a comenzar por la aprobación, si procede, del acta del 15 de abril. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? Con 2 abstenciones se aprueba el acta. Seguimos con la de sesión extraordinaria del 13 de mayo. ¿Alguna cuestión? Pues vamos a pasar a votarla. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? Con 2 abstenciones queda aprobada el acta. Y finalmente pasamos a votar la de la sesión extraordinaria del 27 de junio. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? Con 2 abstenciones queda aprobada el acta. El siguiente punto del orden del día es la moción que presenta el Partido Popular sobre los problemas de la urbanización Los Almendros. Para ello le paso la palabra al portavoz. En virtud de lo previsto en el Real Decreto 2568/1968 del 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización Municipal, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, Luis María Clemente Benito, como portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Covisa, eleva a pleno la siguiente moción. Primero, que habiéndose reunido este partido con vecinos de la urbanización Los Almendros y habiéndonos expuesto los distintos problemas de ruido e insalubridad que vienen padeciendo desde hace años, se propone para su aprobación los siguientes puntos. A. Fumigación inmediata de la depuradora y de la urbanización contra las plagas de mosquitos, que por ser los más cercanos son los que más lo están padeciendo. B. Derratización y limpieza inmediata de la depuradora y de toda la urbanización. C. Gestión de las aguas pluviales. D. Gestión de la seguridad vial, incluyendo a la nueva fase de la urbanización. E. Gestión de los ruidos producidos a tempranas horas de la mañana del lavadero de la gasolinera. Segundo, esta moción se presenta debido a la inoperancia e inactividad de este ayuntamiento para con los vecinos de dicha urbanización, ya que después de las reuniones mantenidas con miembros del equipo de gobierno, todos estos problemas siguen sin resolverse. Por todo lo expuesto, el Grupo Municipal Popular solicita la aprobación de dicha moción a fin de que a la mayor brevedad posible se solucionen los problemas anteriormente descritos que afecta al bienestar de los vecinos de la urbanización Los Almendros. Y haciendo honor a la verdad, hemos podido observar que después de presentar esta moción os habéis puesto a trabajar en parte de los problemas que hoy traemos aquí. Quiero deciros que si este es el camino para que os pongáis a solucionar los problemas de los vecinos, no va a ser la última moción que presentaremos. Con esto queda este punto dicho. Muy bien, pues pasamos la palabra al resto de grupos políticos. Vox, Viviana. Hola, muy buenas tardes. Pues nuestro sentido del voto en esta moción es a favor y os lo agradecemos. Traerla aquí a pleno
porque es importante que no solamente se realice estas labores de limpieza y desratización en esta urbanización, sino en varias zonas y urbanizaciones del pueblo. Quillo, por Izquierda Unida. Buenas tardes. Nosotros, como Grupo Municipal de Izquierda Unida Covisa, hemos tenido ya 2 reuniones también con la Asociación de Vecinos Los Almendros para abordar estos problemas que tienen en su urbanización. En primer lugar, queremos darle la enhorabuena y felicitar a dicha asociación, ya que es la única asociación vecinal registrada en el municipio. Desde nuestra Concejalía de Participación Ciudadana queremos animar al resto de vecinos a que formen sus asociaciones y nos transmitan sus inquietudes en ella. Después de agradecer su participación, decir que al finalizar las reuniones con la asociación se transmitieron estos problemas al equipo de gobierno, desde donde hemos empezado a trabajar y se empezó a analizar la situación y se buscaron las soluciones a dicho problema. Se ha fumigado, se han analizado informes, etcétera. Hay algunas actuaciones que se han concretado y otras que estamos en ello. Por lo tanto, estamos a favor de esta moción, no por sí misma, sino que con cualquier problema que pueda influir en el bienestar de nuestros vecinos. Ángel, por el Grupo Socialista. Nosotros, el equipo socialista, también va a votar a favor, evidentemente. No vamos a estar en contra de algo que, entre otras cosas, se están haciendo, algunas de ellas, y otras pues se estudiará para mejorarlas, evidentemente. Lo de la fumigación se está haciendo. Si hay que incrementar más para evitar que vaya más, pues se hará. O sea, eso no hay ningún problema, pero se está haciendo. La desratización, siempre que se ha pedido y hay alguna... O sea, se hace, o sea, eso sin ningún problema. La gestión de aguas pluviales, con relación a la nueva urbanización que está al lado, pues estamos a expensas de ver cómo va todo y si hay que mejorar algo, pues se mejorará para evitar que, pues que les perjudique a los almendros. En cuanto a la gestión de seguridad vial, pues miraremos a ver cómo podemos mejorar eso, si es que hay que poner alguna otra cosa más. Y la gestión de los ruidos, sí es cierto que se le ha requerido a la empresa que lleva pues, el horario de apertura. Aún así, también es cierto que se está pidiendo a los técnicos cómo mejorar para evitar que les lleguen los ruidos a los vecinos que se encuentran, bueno, que les está molestando. Se está viendo la mejor manera de evitar que los ruidos traspasen en la medida de lo posible, ¿vale? No puedo decir más que, pues eso, que el Partido Socialista va a votar a favor, evidentemente. Sí. Estaremos pendientes de que las cosas progresen y se mejoren. Estaremos pendientes de ellos. ¿Alguna intervención más para el resto de grupos? Liliana. Quillo. Ángel. Bueno, yo para concluir el debate sí me gustaría hacer alguna puntualización. Y es rechazar de plano que aquí se haya empezado a trabajar cuando ha presentado el Partido Popular esta moción. Esta moción se presentó el miércoles de la semana pasada y varias de las actuaciones que están aquí previstas se vienen haciendo de bastante antes, incluso algunas desde el año pasado. Y reiterar la disposición de esta alcaldía y de este equipo de gobierno a estar abiertos a lo que los vecinos nos proponen. De hecho, este alcalde se reunió con esta asociación hace ya varios meses y producto de esa reunión se tomaron determinadas medidas, como este año que, por ejemplo, tenemos más mosquitos que otros años por el tema de las lluvias que han venido más tarde y hay más vegetación en los cauces y en las zonas verdes, pues vamos a tener que hacer un esfuerzo mayor, por ejemplo, o el tema de la derratización, que siempre que hay un vecino, no de esta urbanización, sino de cualquier otro sitio, cada vez que hay una queja, se envía a la empresa que nos hace ese servicio. También, por puntualizar lo que ha dicho el portavoz
sobre los ruidos del lavadero. El año pasado ya se requirió a la empresa para que comenzara esta actividad algo más tarde de lo que es el horario de apertura de la gasolinera, y este año hemos vuelto a hacer un requerimiento para que eso haga. Esto fue a raíz de la reunión que tuve con los vecinos y no sé si lo ha hecho ya. El año pasado se mostró receptivo, pero me dicen los vecinos que no. Insistiremos en esta cuestión, que creo que lo que debemos hacer, independientemente de que cada uno piense cómo se debe actuar aquí en este caso, lo ideal sería es que no se llegaran a tener que tomar medidas impuestas por un juez, por así decirlo. Aquí hay una actividad reglada y funcionando, que está funcionando normalmente, y que ante esa molestia lo que se está pidiendo es un esfuerzo por la empresa para retrasar ese horario. Ya digo que insistiremos para que eso ocurra y no haya que ir a otro tipo de medidas. Y como ha dicho el portavoz, nosotros estamos de acuerdo con las cuestiones que aquí se plantean, pero sí me gustaría afear la mala fe que ha tenido el Partido Popular en incluir esa mención de la inoperancia de este equipo de gobierno, cuando acabamos de demostrar que es justamente al revés, que se está... Sí, porque esa expresión únicamente se ha hecho para que este equipo de gobierno no apoye esta moción. Lo siento, pero la vamos a apoyar. Muy bien. Lo que hace falta no solo apoyarla, sino trabajar para solucionar los problemas. Es lo que venimos haciendo. Es lo que venimos haciendo. Pero vale, pues una vez debatido el punto, vamos a pasar a votar esta moción que presenta el Partido Popular. ¿Votos a favor de la moción? Por unanimidad se aprueba la misma. El siguiente punto del orden del día es dar cuenta de los decretos de alcaldía. No tengo aquí los que son, pero bueno, creo que además los concejales disponen de ellos y como se trata de dar cuenta, damos cuenta en este punto, y si hay alguna cuestión relativa a ellos o a otra cuestión, en el siguiente punto lo pasamos como ruegos y preguntas. Por lo tanto, pasamos al cuarto punto, ruegos y preguntas, en el que le damos la palabra también a los grupos para que los digan. Luis Mari. En primer lugar, quisiera empezar este turno de palabra agradeciendo a este equipo de gobierno y en especial al señor alcalde la colocación de la bandera española en la rotonda del sector 4. Y a la vez animaros, sobre todo a los que sois socialistas de carrera, de sueldo, por interés o de carnet, que sigáis por este camino. Resulta extraño viniendo del PSOE, un PSOE que pacta con bilduetarras y golpistas que pisotean nuestra bandera y todo lo que significa España. Sed valiente y plantar cara a este gobierno traidor, además de poner banderas, que por supuesto están muy bien, pero es insuficiente viniendo de socialistas. De todas formas, muchas gracias, Félix. Sí, ¿habrá alguna pregunta más? Sí, si no hay más que replicar sobre este punto, vamos a seguir con el pleno. ¿Es posible que se empiecen las obras de canalización de las inundaciones a finales de este mismo año? ¿Alguna más? Sí. ¿Tenemos fecha del reconocimiento del gasto de dicha obra por parte de este ayuntamiento? ¿Tenemos ya las certificaciones de la municipalidad de los terrenos por donde transcurrirá la obra? ¿En qué punto se encuentra la incorporación de la Policía Municipal? ¿Cuántos interesados ha habido en por la gestión del bar de la piscina? Y sobre este tema, esperemos que se garantice su apertura todos los días, haya más o menos afluencia de público. La apertura de dicho bar es muy importante para los vecinos que disfrutan de esta instalación. Observamos
que hay un montón de escombros al final de la calle Veguilla, donde se encontraba el depósito de Resol de dicha urbanización, del que salió a nado cuando se inundó. Pedimos que estos desechos sean retirados, ya sea por parte de dicha empresa, si es competencia suya, y si no, pues que meta mano nuestro ayuntamiento. Pero que esos residuos se quiten de ahí porque afean un montón la misma entrada del pueblo. Estamos otro año más a las puertas de unas nuevas fiestas patronales. El tema de la seguridad en el recinto ferial es prioritaria. ¿Cómo se ha organizado este año el tema de seguridad? Por mi parte, de momento, está feliz. Paso la palabra, si te parece, a Teresa. Teresa, adelante. Sí, yo quería preguntarle acerca de unos cuantos decretos que he visto de pagos de facturas, en los que veo que hay pagos del 2021 a los hermanos Navamuel Esperanza por el combustible y carburante de 1.090 euros, por ejemplo. Del año 23, de Bermúdez Guindel Celia. Del año también 23, de José Antonio y Lourdes SL. Del año 22, a San Pedro Magaceda, por la adquisición de queso manchego. Perdona, Teresa, ¿estás diciendo los decretos? Sí, los puedo decir, sí, los puedo decir. Lo estoy diciendo simplemente a las facturas, pero el primero es el decreto 88 del 2024, el segundo que hago referencias al 139 del 2024, el tercero es el 114 de 2024, donde se recoge también una factura de José Mario Rodríguez Díaz, y la factura de agosto del 23 de Decor Garden. En el decreto 96 de 2024, un tema que en la pasada legislatura le inquietaba mucho a nuestro compañero don Pedro Benito, de los pagos de noviembre y diciembre a la Unión Musical de Covisa. Y le quisiera preguntar después. Todos estos pagos que le estoy comentando de años anteriores, señor alcalde, le informo, por si acaso no lo sabe, se hacen a través de reconocimientos extrajudiciales de crédito. Para eso existe esa figura, para evitar evidentemente el enriquecimiento injusto por parte de la Administración, y se tienen que pagar suministros, servicios, obras que se han hecho en años anteriores y que por falta de existencia de crédito se tienen que pagar, obviamente. No se traen así. El Tribunal de Cuentas se lo dirá, seguramente más específico. Lo mismo digo con respecto al decreto 156 del 2024, en donde está el pago al organismo autónomo provincial de gestión tributaria, evidentemente de contenedores o de barredoras o recogidas de envases. Me estoy refiriendo a septiembre del 23 y julio del 23. Señor alcalde, prácticamente todos los meses el organismo autónomo, lo digo por experiencia, nos manda correos que deben ser abiertos en su día, porque aquí es donde vienen todas las facturas. Y es más, me estoy refiriendo a estos porque encima los estamos pagando con intereses de demora. ¿Desde cuándo nos estaba abriendo estos correos? Y por otra parte, veo que la partida presupuestaria donde está recogida o donde se imputan estos gastos no es la correcta. La partida 22.799 está referida a otros gastos y servicios de empresas, pero estas empresas son privadas. Existe la partida 25, donde están recogidas las empresas públicas, como creo que es el organismo autónomo. Y ya por último, o penúltimo, he visto también que hay un decreto de responsabilidad patrimonial de un incendio en la vegetación colindante con las instalaciones de la piscina municipal de un vecino de aquí de Covisa. Ustedes se lo desestiman. Quisiera preguntar si esta persona
ha recurrido, evidentemente, todos estos. Esto es lo que nos lleva, cuando yo le preguntaba en el pleno anterior sobre el tema de la vegetación seca de parcelas, que son las que llevan a los incendios que pueden afectar a los vecinos. Y, por último, no he visto el contrato, no sé si menor o ha habido licitación de la empresa que se encarga de los vídeos, y si nos puede decir el importe y la cuantía de esta contratación. También quería preguntarle sobre los vídeos, este es el segundo que se hace, ¿cuándo y dónde se van a poder ver? ¿Alguna pregunta más? Sí, por parte de Charlie le paso la palabra. A ver, he oído que se va a abrir un gimnasio y quisiera saber si es municipal o privado. ¿Cuándo van a comenzar las obras del pabellón? Y también quisiera saber en qué tiempo está tardando el ayuntamiento en pagar a los proveedores, porque por lo visto hay gente que se debe facturas desde diciembre. Y nada más. Sí, Viviana. En cuanto a la liquidación de participación de los tributos del Estado, el pasado 26 de junio se publicó una nota de prensa por parte del Ministerio de Hacienda para comunicar que para finales de julio se va a transferir a las distintas entidades locales un total de 4.785 millones correspondientes a la liquidación de su participación en los tributos del Estado del ejercicio 2022. Tenemos entendido que a Covisa el Estado le devuelve la cantidad de 191 euros. 191.000 euros. ¿Cuál va a ser el destino de este importe? ¿Cuándo se tiene información de la llegada de dichos importes, los plazos y cómo lo va a efectuar el ayuntamiento? ¿En qué? En cuanto a las subvenciones para la armonización y respiro familiar que da la Diputación, sabe que la cuantía es un importe máximo de 2.500 por centro educativo. Entendemos que el ayuntamiento lo ha pedido. Han ofertado ya la plaza de contratación del personal. Recuerde que es una subvención que ayudaría muchísimo a las familias de Covisa, que va destinada a la acogida, cuidado, atención de escolares, que es fuera del horario escolar y en días lectivos. Es de septiembre a diciembre y nos informe cuál es la contratación del personal o cuándo se va a hacer la contratación del personal. Ya lo han dicho los compañeros del Grupo Popular sobre el pabellón municipal. Nosotros el pasado pleno ordinario del 15 de abril votaron en contra de la moción que aquí os presentamos. Les detallamos los problemas por los que el pabellón estaba pasando, la situación extrema que vive el Fútbol Club Sala de Covisa. También os expusimos una serie de actuaciones que son acuciantes, ya que no se conocía reforma alguna desde hace más de 20 años. Han pasado varios meses desde este pleno y ahora os pedimos información detallada de lo que han hecho, que ha hecho su equipo de trabajo de gobierno, concretamente el concejal de Cultura, Educación y Festejos. El tiempo apremia. Sé que ellos van a entrar a entrenar a mediados de agosto y me gustaría saber qué empresa es la encargada de llevar a cabo las obras de reforma, qué importe es el que tiene estas obras, cuándo van a empezar y los estudios técnicos, presupuestarios y contratos. En cuanto a los decretos de alcaldía, os voy a ir diciendo el número de decreto para que sea más fácil. Del decreto 88 os solicitamos la factura 408 de Crisan Sport y Beauty, que asciende a 4.921, pero quisiera que me confirme esa cantidad.
También hay una sección para instalar una carpa de 3x3 de una campaña de seguridad vial. ¿Dónde se publicó esta actuación gratuita? Que no, al menos nosotros no nos enteramos. Del decreto 96 queremos solicitar los informes de las desratizaciones que la empresa Láser lleva a cabo en nuestro pueblo, que lo cobra mes a mes y queríamos saber por dónde lo hace. Del mismo decreto queremos las facturas 1611, 1784 y 1785 y el convenio de colaboración de actuaciones. En cuanto al decreto 103, ¿cuántas personas se han apuntado a la bolsa de monitor deportivo? ¿Cuántas plazas se ofertaron? Vemos que habéis solicitado la subvención para la mejora del equipamiento del auditorio. Estamos de acuerdo que el teatro es cultura, pero el deporte también es cultura. Así como esta subvención llegará, queremos saber el importe, queremos saber los contratos o las facturas que se vayan a llevar a cabo de este equipamiento, de la mejora del equipamiento. Y os digo que el deporte también es cultura porque con el pabellón no habéis hecho lo mismo. Del decreto 114 os voy a pedir las facturas 516 y 520, por favor. Perdona. Ay. 114, perdón. Ya por último, del decreto 115, ¿cuántas plazas tiene convocadas o de cuántas plazas es la convocatoria de auxiliares de ayuda a domicilio? ¿Cuántas personas se han presentado y cuántas han sido rechazadas? En cuanto a las sesiones plenarias, ya es aproximadamente un año, en las que se aprobó el tercer lunes del primer mes de cada trimestre natural. Se ha venido haciendo el tercer lunes, sin ninguna justificación. Si es así, habría que cambiarlo. En el pleno del día 15 de abril también os sugerimos que dado los problemas que suelen tener los correos electrónicos, Gmail, Hotmail, les recuerdo que esta entidad tiene a su disposición la sede electrónica y que estaremos encantados de que la documentación nos llegue en tiempo por esta herramienta. Poco más, muchas gracias. Voy a pasar la palabra a mi compañero Javier. Bueno, voy a acumular unas cuantas preguntas más, que ya hay unas cuantas. Se ha concedido una ayuda de transporte escolar a los chicos de bachillerato y de formación profesional, con una dotación de 12.000 euros. Queríamos saber por qué los chicos de la ESO, que no tienen la ayuda concedida por otras administraciones, no se les incluye dentro de estas ayudas. En el presupuesto, dentro de transferencias corrientes, el importe es mucho mayor que los 12.000 euros. Quizá a lo mejor cabe que esos chicos también reciban una ayuda, ya que es una escolarización obligatoria. Esa sería, la primera pregunta. La segunda, ya se ha hablado de las fiestas y teniendo en cuenta que las fiestas pueden atraer una clara aglomeración de jóvenes, se espera que haya un dispositivo especial para controlar que en todo momento las condiciones de seguridad sean las adecuadas.
Os recordamos los accidentes de tráfico del año pasado en el mismo centro del pueblo, las reyertas de 2022 que salimos en los periódicos. ¿Cómo se va a asegurar la protección durante las fiestas de nuestro municipio? Sabemos que se refuerza con seguridad privada, con policía local de otras localidades y bueno, vamos a solicitar el informe de la Junta Local de Seguridad para ver los términos del mismo, porque la verdad que es un polvorín, es mucha gente la que acude y se consume mucho alcohol y otras sustancias. El parking, no sabemos si el parking que se habilita, si cumple con el cometido, con el propósito, puesto que sirve para, bueno, pues para transportar todavía más alcohol dentro de los vehículos. Y bueno, pues ¿cómo se va a asegurar la protección durante las fiestas de nuestro municipio? En definitiva, esa va a ser la cuestión. Se ha hablado también de la situación del proyecto de canalización. A ver, de momento lo que nos podemos agarrar es al borrador del convenio de colaboración. El proyecto comprendía 2023, 2024 y 2025. Estamos ya en el Ecuador. Es decir, y parece ser que todavía está en fase de análisis o no tenemos otras noticias. Para este año el Ayuntamiento tenía previsto aportar 677.722 euros, según el convenio. Sigue en fase de análisis. Hemos pasado a otra fase. ¿Sabemos algo más? ¿Nos podrían informar de todo esto? Otro tema, bueno, estamos en verano y toca hablar del riesgo que corre nuestro municipio en estas fechas, principalmente a finales de agosto, principios de septiembre. El 3 de septiembre de 2023, cuando sufrimos las consecuencias de la última dana, se echaron en falta algunas actuaciones previas. Según la información meteorológica, mínimo desde el 31 de agosto, de información de la AEMET, estaba informando de los litros que iban a caer ese domingo. Teniendo en cuenta esta previsión y hablando con algún afectado, se echó en falta información y consejos por parte de la Administración local, sobre todo los vecinos de zonas inundables. ¿Sería posible establecer un canal de comunicación con estos vecinos? Una vez que tengamos la previsión, tengamos la información, pues dar los consejos, tenerlos informados. Es importante la información de medidas y consejos, en su caso la prohibición del estacionamiento de vehículos en las calles afectadas, la retirada de contenedores de mobiliario urbano susceptible de poder ser arrollado. Y bueno, es esencial también la limpieza de arquetas y alcantarillado. Lógicamente, para los casos de 2021 y 2023 no es suficiente, está claro, pero para casos menos graves yo creo que es esencial que tengamos todo el alcantarillado, que se echa un poquito también en falta eso, y hay mucha queja en ese sentido. A ser posible, realizar un desbroce, sobre todo antes de la entrada al núcleo urbano, para que la corriente no venga tan cargada de ramas y de todo lo que trae, que lo obstaculiza. Y hablar un poco también del colector aquel construido en 2010, que supuso una inversión importante para el pueblo. Aparentemente está abandonado por falta de mantenimiento, por lo menos en su primer tramo. Este colector sería importante porque evitaría algunas inundaciones menos graves. Lógicamente estamos hablando que desde 2021-2023 pues no solucionaría en gran medida. No sé si se dispone de algún estudio técnico de por qué tenemos ese colector en esa situación. Y luego, pues aparte de los protocolos establecidos en el plan territorial y el plan específico,
¿Sería posible que estas medidas descritas y que no se vieran en el 2023, sería posible llevarlas a cabo? Y bueno, la situación de la policía local, que ya se ha preguntado, en qué situación se encuentra. Había ya seleccionado y, bueno, pues, ¿cuándo se van a incorporar? ¿Cuándo podemos disponer de ellos? Y, bueno, sobre los decretos de alcaldía, decir, bueno, que nosotros en particular pues tenemos que hacer un esfuerzo grandísimo para analizar toda esa cantidad de información. Sería posible, no sé, una queja formal de que podamos disponer de esa información con antelación, con mayor antelación, porque, bueno, en realidad es documentación que está ya confeccionada de hace tiempo. Y nada más. ¿Alguna pregunta más? Sí, Charlie. A ver, referente a los ruidos de la gasolinera, me imagino que habrá alguna ordenanza que los regule, ¿no? Pregunto. No hay ninguna ordenanza que regule los ruidos de gasolineras en particular, pero sí una ordenanza... No sobre ruidos me refiero. Sí, una ordenanza de convivencia en general. O sea, sí que la hay. Y contestada esta última pregunta, paso a contestar las que habéis planteado. Empezamos por... Yo la verdad es que agradezco el agradecimiento, valga la reiteración, que hace el portavoz del Grupo Popular en cuanto a el acto que hicimos de izado de la bandera y de homenaje y dedicación de la rotonda de entrada al pueblo a la Academia de Infantería. Creo que era algo positivo, creo que era algo que la mayoría del pueblo puede agradecer y puede entender por la especial vinculación que tenemos por con esta institución, ¿no? El pueblo de Covisa, pues parte de los terrenos del campo de maniobras están en nuestro término municipal, estamos unidos a ellos para bien y para mal, nos provocamos inconvenientes unos a otros y también nos ayudamos mutuamente. Pero no puedo estar de acuerdo y no admito que aquí alguien tenga que demostrar más que otras personas el apego o el afecto o lo que queramos llamar a los símbolos nacionales. Que me niego. Esa frase que has dicho, Luis, de que siendo del Partido Socialista como que tenemos que... No, ¿verdad? Aquí somos todos iguales y cada uno los sentimientos los expresa, los siente como cada uno tiene. Y yo estoy muy orgulloso de haber hecho ese acto y por supuesto nadie me va a dar lecciones ni de cómo tengo que sentirme ni de cómo tengo que demostrar, pues nada, lo que acabo de decir. Cada uno siente y piensa como quiere y en el fondo yo creo que la grandeza de la democracia y de este periodo en el que ya llevamos 40 años de democracia y de libertad, se tiene que caracterizar por eso, porque cada uno libremente se exprese, piense, sienta como quiera. Entonces yo en ese sentido agradezco el agradecimiento, pero también reprocho esa coletilla con la que desde luego no puedo estar nada de acuerdo. Igual que hicimos ese acto, haremos todos los que este equipo de gobierno estime conveniente, porque además creo que es que yo creo que aquí no hay que excluir a nadie, que todos debemos y nos debemos sentir representados en los símbolos nacionales o en lo que cada uno quiera. Y en ese sentido yo tengo que decirlo así. Y seguiremos, como digo, haciendo ese tipo de actos que, aunque algunos digan que por qué los hace un socialista, pues yo creo que lo primero es que no son actos que haga yo. Yo humildemente represento al pueblo de Covisa y ese acto se planteó como un reconocimiento del pueblo de Covisa precisamente a la institución de la Academia de Infantería.
Seguimos con las cuestiones planteadas, seguimos con la canalización, seguimos con la redacción del proyecto. Mientras no tengamos concretado exactamente el proyecto, no vamos a saber de qué terrenos estamos hablando, no vamos a saber exactamente de las cantidades de dinero están establecidas en ese convenio que en su día se firmó, y ese convenio nos comprometíamos a unas cantidades muy concretas. Pero cuando llegue el momento de que este ayuntamiento las tenga que participar en esas cantidades, pues tomaremos las decisiones, como ya he dicho en otras veces, que haya que tomar. La del endeudamiento, la de destinar los recursos, en fin, lo que se estime en ese momento, una vez que tengamos claro cómo y en qué anualidades hay que participar de esa importante inversión. No hay todavía hecho ningún reconocimiento, no hay todavía aportado a ningún terreno. Tenemos previsto por dónde más o menos creemos que se va a hacer necesario, pero será el proyecto definitivo el que diga si hay que adquirir o expropiar algún suelo del que no dispongamos en este momento este ayuntamiento. La Policía Municipal, ya sabéis que han terminado las... vamos a ver, las anualidades que contemplaba el convenio son las que son, pero también voy a dejar una cosa clara porque en ese convenio, si algo se establecía, es que las distintas administraciones participaban con la cantidad que le correspondía, pero quien ejecutaba la obra, quien hacía el proyecto y quien iba a licitar y a ejecutar la obra era precisamente la Junta de Comunidad de Castilla-La Mancha. Entonces, estamos a expensas de que esa obra la haga otra administración. Ese convenio evidentemente tenía partidas presupuestarias para esos 3 años que habéis dicho los distintos grupos, pero primero hay que hacer el proyecto y luego sacar a licitación la obra, y eso lo va a hacer otra administración que no somos nosotros precisamente. La Policía Municipal, están hechos el proceso de selección y estamos a expensas de que hagan el curso de capacitación para hacer este tipo de trabajo. Estamos viendo cuál es el momento más idóneo para darle posesión, una vez que tiene que ser antes de que inicien ese curso. El bar de la piscina se ha licitado como todos los años y se han presentado 3 ofertas. El que quedó primero en la baremación, pues no aportó un determinado documento, entonces pasó al siguiente, que es el que finalmente ha sido el adjudicatario. Y efectivamente en ese bar se trata de que dé servicio durante los meses de verano, que es cuando está la piscina abierta. Sobre los escombros de la calle Veguilla, hoy precisamente tenía una reunión que me anularon el viernes con el responsable de la empresa, lo que antes era Gas Natural, precisamente para hablar de la situación de los distintos depósitos que están sin servicio a lo largo del pueblo y de cómo van a actuar sobre ellos, si son ellos los responsables, si lo tienen previsto en algún plan. Y uno de los sitios que precisamente están pendientes es esa parte. La otra vez, en la otra dana, se les requirió y lo completaron con cierta celeridad, que fue cuando se arrancó el depósito y salió... Claro, como teníamos la entrevista hoy, ya se anuló hace 15 días y ahora lo íbamos a tener, era lo que íbamos a plantearle y vamos, es una actuación mínima, pero ya digo que no solo le iba a plantear ese tema, sino que la reunión era para ver un poco toda la situación de todos estos depósitos y terrenos, que en unos casos no son ni siquiera propiedad de ellos, hay que ver en cada caso cuál es la situación, para ver cómo se desmantela o qué actuaciones van a hacer. Una de las cosas que hicimos precisamente, y yo creo que hablamos en el anterior pleno, era
el requerimiento para que le limpiaran de las brozas y de las hierbas que habían salido, y la verdad es que nos hicieron caso inmediatamente y los limpiaron, pero es una actuación muy puntual y vamos a ver lo que va a pasar con el resto de los depósitos. Las fiestas. Vamos a ver, la seguridad. Precisamente está convocada la Junta de Seguridad para este miércoles a las 10 de la mañana. Nos reuniremos con los representantes de la subdelegación del Gobierno y con la Guardia Civil, que son los que prestan aquí el servicio de seguridad ciudadana. Y efectivamente, como ya habéis dicho, pues contaremos con seguridad privada como otros años y también con policías de otras poblaciones con los que firmaremos el convenio para que puedan estar esas noches. Yo creo que es verdad que se produce una gran aglomeración de gente y yo creo que hasta ahora las medidas que se han tomado, como es contar con esta seguridad privada y con policías de otros pueblos, así como la presencia de la Guardia Civil, pues ha evitado muchos problemas. Ha habido problemas, pero afortunadamente la intervención de estos agentes pues ha hecho que no llegara a más. Y en esa línea vamos a seguir trabajando. Ya digo que la Junta de Seguridad la tendremos este miércoles y ya digo, y aprovecho para informar a los vecinos, producto de esas reuniones, este equipo de gobierno en años anteriores ha tomado decisiones como la de impedir que los coches o entren en la zona de los jóvenes, y de hecho el año pasado y este también va a haber una atracción, un pinchadiscos en esa zona para, digamos, dispersar un poco más la aglomeración, es decir, que haya una zona joven y producto de las recomendaciones de la Guardia Civil no se dejó de permitir que ahí entraran vehículos, así como el impedir el aparcamiento en partes del pueblo que son importantes para que puedan entrar, en su caso, salida y entrada de vehículos de emergencia. Precisamente también vamos a contar con un parking acondicionado como hicimos el año pasado y ese parking pues, y todas las zonas que podamos poner a disposición para que facilitar el que se lleven los coches a un sitio donde no molesten y donde no impidan pues eso, el acceso al recinto ferial por vehículos de emergencia. Ya digo, siempre lo hemos hecho, o estas medidas se han adoptado siguiendo las recomendaciones que nos ha dado la Guardia Civil y los cuerpos y fuerzas de seguridad. Sobre los decretos que habéis pedido, pues os facilitarán las facturas. Aclarar que el incendio que se produjo en la piscina no era precisamente por una vegetación seca de pastos o de malas hierbas que no se hubiesen recogido, simplemente había una plantación que favorecía la privacidad de los chalés colindantes con la piscina y no había intención de quitarlas. Precisamente cumplía con esa labor. A raíz del incendio la hemos quitado, hemos puesto otro tipo de barrera visual y no tiene nada que ver con los posibles problemas en cuanto a las parcelas que no limpian los propietarios y que seguimos requiriéndoles para que lo hagan, y incluso con la amenaza de ser el ayuntamiento el que intervenga si no lo hacen ellos. También han preguntado, bueno, sobre los decretos que contienen las facturas, se os facilitan y cualquier duda que tengáis, pues se os aclara. Medio, la forma de pagar esas facturas. Con respecto a lo que nos has comentado de la disparidad de fechas o del procedimiento, pues bueno, evidentemente nos tomamos nota de ello. Yo no soy interventor, no estoy especializado en ese tipo de procedimientos, pero bueno, pues lo vemos, y si hay que cambiar, modificar o mejorar cualquier cosa,
pues lo haremos, pero bueno, esto también, por otro lado, no sé si es el procedimiento o no, como tal y como dices, nos vamos a informar, sobre todo por esa otra pregunta sobre pagos que están sin hacer del año pasado. Entonces, bueno, pues... Con demora, porque estamos pagando con intereses. Pues eso es lo que vamos a mirar, y si se ha producido algún caso en ese sentido, lo vamos a ver y ver de dónde viene la responsabilidad. Evidentemente, nosotros una de las cosas que habíamos conseguido, y estamos muy orgullosos de ello, es el haber aminorado a una barbaridad lo que es el plazo medio de pago a proveedores, con lo cual vamos a ver cuáles son las que están en esa 30, situación. 60. Yo ahora mismo no tengo el dato actualizado, pero te puedo asegurar que no llegaba a 60 días, ¿eh? Estábamos entre los 40 y 45. En un determinado momento, ahora mismo no digo que ese sea el dato, lo vamos a ver y se os facilitará. Los vídeos, esto es el segundo pleno que se graban y se publicarán en una plataforma que pronto os haremos llegar y daremos difusión para que se sepa. Sobre la posibilidad de que se abra un gimnasio en Covisa, decir que sí que se ha puesto un empresario en contacto con nosotros para hacernos saber que tiene intención de abrir un gimnasio que sería de titularidad privada, pero que nuestra disposición ha sido la de, una vez que nosotros teníamos intención de hacer algún tipo de instalación en este sentido, lo que no tiene sentido es que nos empezamos a hacer la competencia entre una administración pública y un particular. Sí que me gustaría, y en eso estamos, estudiando la manera de colaborar, establecer una colaboración público-privada para que los vecinos de nuestro municipio se beneficien de esta instalación, que puede ser una buena idea en un municipio tan participativo en los temas deportivos como es Covisa. La participación de tributos del Estado, es verdad que salió hace poco la liquidación que nos correspondía de ejercicios anteriores, y efectivamente nos corresponden los 190.000 euros que ha comentado la concejala, y que una vez que se nos ingresen, pues entra en el capítulo de ingresos y vamos a ver de qué partidas nos hace falta para poder destinarlo. No tiene por qué establecerse no es como cuando te dan una subvención que tiene que ir destinado a algo. Bueno, al pabellón. Ahora contesto la del pabellón y así ya vamos por... La subvención del respiro, yo lo estamos viendo y es que es una subvención es muy escasa, y además viendo la partida presupuestaria que establece la Diputación para todos los centros educativos que hay en la provincia de Toledo, a mí me queda la duda si entran también los de Toledo y Talavera, porque si entran estos dos municipios, que son los dos más grandes de la provincia y son los que más centros educativos tienen, me extrañaría que nos pudiera llegar ni siquiera, bueno, los 2.500 desde luego que no, pero me extrañaría que nos paliara algo de las necesidades que tenemos. Afortunadamente tenemos otras ayudas como de la Junta de Comunidad de Castilla-La Mancha con las que realizamos ese tipo de actividades, y hasta ahora la verdad es que las cuantías son mucho mayores y nos ha ido bien y seguimos participando de esas ayudas, y también poniendo parte de nuestros recursos para ayudar a las familias a este tipo de servicio que prestamos desde el Ayuntamiento. El pabellón pues está a punto de salir a licitación, y decir que la parte más importante de la actuación se va a financiar con un plan provincial de la Diputación de Toledo. Se ha solicitado ya a la Diputación y nos han contestado para delegarnos la ejecución de la obra, y una vez que tenemos ya, digamos, esa delegación por parte de la Diputación, pues podremos sacar a licitación la obra. Me habéis preguntado por la empresa. Bueno, la cantidad ahora mismo no la tengo, pero en torno a los... No, pero...
como iban más actuaciones, yo creo que era en torno a los 90.000 euros. Os lo facilitamos. En cuanto salga la licitación, os lo facilitamos, ¿vale? Fecha de licitación, de el resto. Os digo que próximamente está muy cerca, pero no me hagáis comprometer una cosa que además no depende de la voluntad de este alcalde, sino un poco de todos los trabajos que administrativamente se hacen en este. Pero en perdone este que le interrumpa, señor alcalde. Desde la moción que rechazaron han pasado mucho tiempo, entonces no le pedimos que se comprometa, sino que nos diga lo que está haciendo. Solo eso. Bueno, pues ha habido que hacer un proyecto que ha concretado la actuación, ha habido que solicitar esta tramitación ante la Diputación Provincial y a continuación lo sacaremos a licitación. Es que yo tengo que decir en estas cosas que bueno, pues dependiendo del tipo de actuación, tanto el órgano como el procedimiento son distintos y además les animo a que los vayan conociendo y se vayan familiarizando con ellos para cuando nos preguntan a este equipo de gobierno, pues un poco sepan de lo que están hablando. Porque si me preguntan por la empresa que lo va a hacer, pues es que no lo sé, yo no soy adivino. Se sacará un procedimiento y la que más puntos consiga a la hora de la ejecución de la obra, por precio, por capacidad, por las cuestiones que en un pliego de condiciones se establecen, será a la que se le adjudique. Han preguntado también por una carpa. Entiendo que es una empresa que reiteradas veces nos solicita un espacio en donde ellos hacen una promoción de su marca y de su producto y hacen, pues eso, cosas como hacerle un tratamiento a las lunas de cristal, a las lunas de los coches, y lo hacen gratuitamente. Entiendo que a nosotros nos piden un sitio donde poder hacer esa actividad y se lo concedemos. Es un sitio público que además siempre es en el recinto ferial, que es donde menos molestias causan, pero también son ellos los que se encargan de publicitar la actividad porque para eso es para lo que se hace, para sacar un rendimiento económico. Por lo tanto, son ellos los que se encargan de dar esa publicidad y de informar a los vecinos de que pueden hacer ese servicio en esta carpa que nos solicitan y que nosotros llevamos ya varios años concediéndola. Me habéis preguntado también por las plazas de monitor deportivo o de las de ayuda a domicilio. Nosotros, cuando sacamos estas bases, son para que se conformen bolsas de las que poder ir tirando cuando se hace necesario. Y sobre también la documentación de los plenos, también quiero informar de una cuestión. Vamos a ver, este equipo de gobierno no ha sido el primero, pero sí desde que yo presido esta corporación, los plenos se facilita la documentación a los concejales mandándosela por correo electrónico. Creemos que es una manera de facilitarle a los concejales esa labor. No hay obligación de hacerlo. La obligación, en teoría, es de poner a disposición esa información si el concejal viene aquí a ver los expedientes o a ver esa documentación de pleno. Y se lo dice a alguien que es lo que hacía cada vez que había un pleno y como oposición venía a hacer esa consulta. Creo que de esta manera facilitamos mucho el tener esa documentación inmediatamente en tu ordenador sin tener que venir aquí a pasar una mañana y a que tengáis incluso de que faltara el trabajo para hacer ese trabajo. Entonces, yo también os informo y también me gustaría que lo entendierais y lo apreciarais en la medida de que desde que yo soy alcalde se facilita ese trabajo. Insisto, cuando hay necesidad de aclarar alguna cuestión, también tenéis el teléfono de la secretaria interventora, que también os puede ayudar en la explicación o el conocimiento de los procedimientos o de determinada documentación que afecte al pleno.
pero ya digo que ya solo el facilitar esa documentación, el hacerlo por el Gestiona, es posible que se facilitara a algunos concejales, pero creo que también se podría estar impidiendo a otros. Yo no tengo ningún inconveniente, ¿eh? Si la mayoría o pensáis que es mejor hacerlo de esa manera, pues nos podemos poner a ello y hacerlo así. Pero tenemos que ser todos conscientes que si establecemos ese sistema o esa metodología de convocatoria y de facilitar la relación con el ayuntamiento como concejales, pues es la que se va a establecer. Entonces, a ver si por facilitar a unos estamos perjudicando a otros y eso tampoco sería cuestión. Es un tema que podemos hablar, podemos reunirnos en cualquier momento los portavoces, analizarlo y ver cuál es el mejor sistema para ese tipo de convocatorias. A nosotros sería mucho más fácil. Imaginaros que cada vez que tenemos que convocar el pleno hay que reservar una persona para que 48 horas antes os lleve la convocatoria a vuestros domicilios y de esta manera sería apretar un botón y lanzar la convocatoria. Insisto, a ver si por facilitar unas cosas vamos a pillar a alguien desprevenido y sería peor el remedio que la enfermedad. Aún así, no me niego a estudiarlo y a tenerlo en cuenta para el futuro. Sí, también habéis preguntado por el tema de las cámaras. Bueno, pues es una cosa que empezamos a hacer en el pleno anterior y económicamente ahora mismo no tengo ni idea de cuál es. Es un contrato menor porque por eso no ha habido licitación, pero bueno, también es verdad que estamos probando este sistema que nos parecía más barato y más asequible que el comprar los equipos y ver cómo se establecía el sistema de grabación, etcétera. Bueno, ya os he contestado lo de las fiestas, la Junta de Seguridad, la canalización, insisto, el tema del colector antiguo no está fuera de servicio, ¿eh? Es verdad que hay una parte al final del mismo donde ya no hay el peligro que comporta las riadas cuando tenemos la desgracia de sufrirlas, en donde se deposita determinado material, pero precisamente si algo creo que hicimos bien, no el ayuntamiento hizo la parte suya en cuanto que se desatascó una parte del colector en su tramo final. El resto estaba totalmente operativo, pero si algo sí hizo bien la Junta de Comunidades es, a petición de este ayuntamiento, el limpiar todos los pasos inferiores de la autovía, limpiar el cauce. Estaba lleno de vegetación, tanto el tramo de la rotonda como el posterior, y ahí se limpió y se actuó de manera que quedó un cauce muy limpio, cosa que valió, me consta, la denuncia de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Yo creo que no tienen razón, porque además ese tramo precisamente lo ejecutó la Junta de Comunidades cuando hizo la autovía y no es un cauce que sea competencia de la Confederación Hidrográfica, sino precisamente de la Junta, y creo que gracias a eso, gracias a actuaciones pequeñas, mínimas, como fue rebajar la carretera o hacer otro tipo de cosas. Has hecho alusión al tema del parking, y una de las cosas que hicimos es, y no lo hemos hecho solo entonces, sino también cuando en otras ocasiones ha habido una alerta, y es prohibir el aparcamiento en ese parking, porque precisamente es por donde tienes el problema. La otra vez se cerró, se puso una valla y se advirtió de que no se aparcara ahí, y aunque tenemos la intención de acondicionarlo para las fiestas y usarlo para eso, pues haríamos lo mismo en futuras danas.
Vamos a ver, el Inspecciones, situación... El colector está completamente operativo. El colector se diseñó con una capacidad de acuerdo con lo que es la zona urbana de Covisa, para recoger lo que Covisa había crecido, sobre todo la zona de la frontera, que como sabéis es una urbanización muy grande, pero que además con las pendientes que tiene, cuando cae una dana, pues recoge muy rápidamente el agua y va al punto más bajo, que es el de la Veguilla. Y ese colector nos consta de que ha funcionado siempre muy bien, pero claro, cuando viene la avenida, no de la que cae en nuestra zona urbana, sino la que viene de fuera, que es la que viene arrastrando ramas y cosas de estas, pues es la que, digamos, anega el pueblo y la que causa los daños, ¿no? Estamos muy encima de este proyecto. Hoy mismo he estado reunido yo con el redactor precisamente por ver la concreción de cómo se está concretando el proyecto, y todavía faltaba algún informe de alguna administración que se tienen que pronunciar. Estamos con ellos permanentemente. Hace 15 días tuvimos otra reunión en la que yo no pude estar porque tuve un problema de salud y queríamos aclarar un informe de carreteras que se había evacuado y que hacía alusión a un trazado de un colector que llega hasta la depuradora, y precisamente con esa colaboración lo que aclaramos es que no tiene por qué afectar ese colector al trazado que ahora mismo el equipo redactor está considerando. Es decir, son cuestiones técnicas en las que nosotros, en la medida que podemos, ayudamos y ya digo, claro, era tan fácil como quedar con Aqualia, ver los pozos que atraviesan la carretera y ver exactamente, efectivamente, por dónde va ese colector actualmente en servicio, y que no tenía nada que ver con lo que en carreteras les habían informado pensando que el trazado iba por otro lado. Es decir, son cosas de mucho detalle, pero que cuanto más tengamos controladas, pues a la hora de ejecutar la obra va a ser mucho más fácil. Ya digo que estos son cuestiones que se están concretando ahora, igual que la de los servicios afectados, el gas, el resto de colectores, el resto de servicios por los que atraviesa la canalización. En definitiva, son cosas que se están concretando en el proyecto, y que en cuanto lo tengamos, de verdad que tengo muchas ganas y mucho interés en informar no solo a los concejales de la corporación, sino a todo el pueblo, especialmente a los afectados, a los de las calles más afectadas por la dana, para que conozcan de primera mano en qué va a consistir la actuación y por dónde va a discurrir, con qué capacidad, con qué estudios, con qué datos. Una de las cosas que desde el primer momento y desde las primeras reuniones que hemos tenido con la Confederación Hidrográfica del Tajo es insistir en hacer la obra que mayor capacidad consiga, es decir, aquella que tiene la previsión mayor de las que podamos tener, que siempre se habla del periodo de retorno de 500 años, pero la verdad es que no sabemos si eso es lo excepcional, o con este tema del cambio climático resulta que ya en los 3 últimos años hemos tenido 2, pues probablemente tengan razón en pedir que el proyecto tenga la dimensión más amplia posible. En eso están, es lo que me han trasladado el redactor esta mañana, que precisamente me he reunido con él para eso, y ya digo que en cuanto tengamos la concreción y el proyecto, probablemente hagamos alguna actividad de difusión o de información para todos los vecinos que conozcan en qué va a consistir. Insisto, tanto la redacción del proyecto como la ejecución de la obra la hace otra administración, que es la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Y también es verdad que sus responsables, empezando por la directora general, como la consejera, como la directora de infraestructuras del agua, se han puesto a disposición para, en cuanto tengamos el proyecto, participar en esas actividades de difusión y de información. Estamos deseando hacerlo. Como decía, creo que la segunda dana que sufrimos, que no fue en cantidad de agua, no fue inferior a la anterior, sin embargo, sobre todo porque la mayoría de los vecinos habían hecho obras y habían reforzado sus instalaciones, pues fue menos dañina que la del 21, porque esa sí que arrasó bastantes domicilios. Creo que más o menos he contestado todas las ayudas del transporte. Eso
No, lo tenemos muy claro. Mira, la ayuda al transporte... Ay, sí, gracias. Que ya me falta la voz. Las ayudas del transporte es una medida que el anterior equipo de gobierno de la legislatura pasada puso en marcha fruto de un compromiso electoral que habíamos anunciado y que precisamente va destinado a los estudiantes menores de edad que no tienen el transporte gratis. Entendemos que los alumnos de la ESO precisamente tienen garantizado, o sea, tienen la obligación de la enseñanza obligatoria hasta los 16 años y precisamente por eso el sistema educativo le proporciona el autobús para ir a los institutos. El centro que le corresponde. Claro, si se matriculan, por ejemplo, en un concertado o... Claro, es que nosotros entendemos que precisamente esos gastos corren por cuenta del sistema educativo y lo hace como el sistema educativo entiende, y por eso existe el sistema para coger plaza en unos u otros centros de acuerdo con unos criterios que son objetivos, son iguales para todo el mundo. Nuestro compromiso era de ayudar en la medida que pudiésemos al transporte de a partir de lo que ya no es obligatorio, y entonces sí que hacíamos ese tipo de ayuda, en la que también exigimos unos requisitos, y uno de los principales es que efectivamente se asista a clase, por lo cual se pide un mínimo de clases a lo largo del curso que nos lo certifique al centro, y va con esa intención. Ya otro tipo de estudios pues no nos hemos planteado, ya digo, sobre todo los que son de carácter obligatorio, porque lo garantiza el sistema. Estas ayudas, para no incurrir en posibles agravios, sí que se han hecho con lo más objetivo, que es eso, la participación, el asistir a clase y el saber que tienes un gasto porque necesitas un desplazamiento. Entonces, es una medida que ayuda, y ya digo que en su día decidimos ayudar porque efectivamente sería una manera de que nuestros vecinos se beneficiaran de esa ayuda. Claro, que se reparten, por decirlo de alguna manera, es bastante superior, vamos, por lo menos lo que viene en los presupuestos. Nosotros, vamos, lo que tratamos de hacer es que casi todo el mundo se beneficie, no dejar afuera a nadie, siempre que se cumplan, como digo, los requisitos. No sé si se me queda algo más. Sí. No, sí, bueno, me aclaró el concejal que pedimos ayuda para el equipamiento cultural del centro cultural, pero pedimos todo lo que se oferta. Los ayuntamientos, una vez que la Diputación y la Junta son los que ya hace mucho tiempo, digamos, son los que se esfuerzan en poner determinados servicios, es verdad que la manera más eficiente de llevarlo a cabo es a través de los ayuntamientos, y para eso salen las convocatorias y nosotros nos apuntamos a todas. ¿Alguna cuestión más? No, simplemente aclarar que la policía no la tendremos hasta finales del año que viene totalmente efectiva, porque, como usted bien sabe, ahora primeros de año, las personas que han aprobado esta primera parte de la oposición, falta la segunda, que es la Escuela Regional de Protección Ciudadana, que entrarán en enero. Hasta mayo no hacen las prácticas, aquí no tenemos policía local, por lo que tendrán que ir a algún municipio que tiene policía local a hacerlas con ella. Y tomarán posesión como funcionarios de carrera en el mes de octubre del 25. Mientras tanto, no tenemos policía local. Sí. No, solo aclarar que se ha producido una novedad en el funcionamiento de la Escuela de Protección Ciudadana, en el que todos los años hacían dos cursos y este año solo han hecho uno, y entonces, bueno, pues nos ha pillado a contrapelo ese periodo. Pero bueno, la verdad es que
lo que queremos es tener cuanto antes la policía local, y lo que no podemos es saltarnos la ley en cuanto a que un funcionario de carrera pueda hacer las funciones que le corresponden una vez que ha transcurrido esa formación y ese periodo de prácticas. En cualquier caso, como suelo decir, nosotros estamos en permanente contacto con la Guardia Civil, con la subdelegación del Gobierno, con nuestra propia agrupación de protección civil para mejorar o, en la medida que podamos, estar pendientes de los problemas de nuestro pueblo. En cualquier caso, sí decir de que lo de la policía es muy complicado para un pueblo tan pequeño, y aún así nos vamos a empeñar en poder contar con esos 2 puestos de policía local. Y no habiendo más asuntos que tratar, sí. Sobre el libro de festejos de las fiestas, el tema de la publicidad, ¿llama el ayuntamiento a los empresarios de que se quieran publicitar de aquí del pueblo? ¿O cómo se hace? Tendría que preguntárselo a la persona en concreto que lo hace, pero efectivamente... Porque me han llegado quejas de 2 que se han querido publicitar y no solo los han llamado publicitarse. Sí. Pero yo sé de alguien negocios en el pueblo. Yo sé de anteriores personas que han querido publicitarse y no han llegado a tiempo, y para el siguiente año, pues manifestándolo a tiempo, se les ha metido. No se excluye a nadie, al contrario, si además son ingresos para nuestras fiestas, con lo cual... Que no sé cómo se hace, si se manda un correo o se visita a la persona... Se manda el correo a los anteriores anunciados. Si hay una actividad nueva y la persona no la conoce, pues lo lógico es que sea la persona la que... Y ya digo que cuando ha habido un año que han dicho, pues yo me hubiese gustado, al año siguiente se ha contado con él sin ningún problema. Viene aquí, lo pone en manifiesto a la persona que se encarga, que es a la gente de desarrollo local, y esa persona, cuando ya al siguiente año, se le tiene en cuenta. Todo lo contrario, estamos encantados de que cuanto más anunciantes tengamos... Sí, es que se me han quejado y me han dicho que lo dijera, y es que se me había olvidado. Bueno, se puede haber cometido un error, porque todos somos humanos y podemos cometer errores, pero si lo manifiestan, lo lógico es que al año siguiente se cuente con ellos para que se anuncien. Sí, pero que el ayuntamiento no va por negocios. No, claro, es que además nosotros tenemos constancia de los negocios que se abren en el municipio, pero hay otros anunciantes que no son del municipio, o tienen algo en el municipio, pero su domicilio fiscal no está aquí. Pero un negocio nuevo que se hable en el pueblo y tal, pues lo suyo es que se pase algún concejal o algún operario para decir, oye, te quieres publicitar, que te viene bien, tal. Vamos, eso es bajo mi punto de vista. Si nos constara la intención, desde luego lo haríamos, pero también es verdad que tampoco pones en el compromiso a nadie, porque tampoco creo que haya que ir pidiendo el impuesto revolucionario a nadie. O sea, ¿alguna cuestión más? Bien, pues una vez concluido este pleno ordinario, levantamos la sesión y